Listo, maestra. Muchas gracias, Indecac. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. De verdad es que estamos muy complacidos en Indecac por la presencia de la jueza Brisa Albores Medina, con quien vamos a inaugurar nuestros trabajos desde la Coordinación de Derecho Laboral y Seguridad Social de Indecac. Bienvenidos sean todos a través de las redes sociales de Indecac y también a los que están ya en nuestra aula virtual. Muchas gracias por conectarse a esta invitación que tendremos de una clase introductoria de lo que va a ser nuestro taller intensivo con la jueza Brisa. Y qué mejor que de primera mano escuchar este nuevo cambio, señoría, que tiene que ver con este nuevo modelo de justicia laboral derivado de la reforma. Yo no tengo más que gratitud hacia ti por haber aceptado esta invitación y le doy la cordial bienvenida a nombre propio y de la directora Cristina, que no puede estar con nosotros en este momento conectada, pero te participa su agradecimiento por creer en nuestra oferta educativa. Bienvenidos sean todos ustedes. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, maestra Emily Sutro, por la cordial presentación. Gracias a la directora de INDECAG por la invitación también para participar en este taller que, como saben ustedes, un taller pues facilita la oportunidad que tendremos de colaborar con todo el grupo de estudio. Ya es la segunda invitación que tengo oportunidad de estar con ustedes. En la primera, pues nos dimos cuenta que el tiempo se fue muy rápido, ¿verdad? Hicieron un congreso en materia laboral y nos quedamos muy cortos con el tiempo porque pues iba a hablar sobre el tema de las pruebas y vimos que es un tema tan amplio que solamente tuve oportunidad de concentrarme en la prueba confesional. Entonces, pues ahí surge esta oportunidad, esta invitación para poder especializarnos en un taller que va a ser pues muy práctico. El objetivo es que sea muy práctico porque yo creo que el sistema de justicia laboral merece que ya podamos elevar este nivel de argumentación, de debate en las audiencias. Entonces, pues les agradezco esta invitación y aprovecho para saludar a todas las personas que ya están conectadas desde las plataformas de INDECAG y pues todas las redes sociales que se está transmitiendo esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias, señoría. Y también, por favor, acudan a la página de la juez en Facebook, Juez Brisa Albores Medina, a la par que lo estamos nosotros transmitiendo en Indecac. Ella está haciendo lo propio en sus redes sociales. No olviden darle un like a ambas plataformas. Y me encantaría, ahorita que decías, nos quedó muy chiquita la hora, nos quedó minúscula, señoría. Y es que creo que sin lugar a dudas la expresión más desarrollada del principio de oralidad se vuelven las técnicas de litigación. ¿Cómo entrarle a este nuevo reto de dejar atrás a las juntas locales de conciliación y arbitraje y esa oralidad que conocimos durante mucho tiempo, quienes ya llevamos algún tiempo en el derecho del trabajo, para mudar a lo que nos está exigiendo, a las nuevas exigencias derivadas de la reforma laboral? Fíjate que ese es uno de los objetivos del taller, precisamente que podamos desarrollar estas técnicas de litigación, ¿no? A diferencia del sistema penal, existen ya muchas herramientas muy desarrolladas para poder desahogar la deontología jurídica de cada etapa procesal, que es el objetivo ahora de este taller, que vamos a explicar en cada etapa y de forma práctica desde la fase escrita del procedimiento y muy importante, la simulación de audiencias que tengo preparadas para estas 3 clases que se van a concentrar en 9 horas, en las cuales vamos a poder interactuar. Así que vayan muy preparados porque necesariamente vamos a ejercer estas pues técnicas de litigación de forma práctica. Voy a mencionar, no sé, como la poder refrescar memoria, poder evidenciar alguna contradicción respecto a lo que está manifestando un testigo, que ahora ya es una técnica de litigación que se realiza en una audiencia oral, en una audiencia laboral propiamente, ¿no? Pero el objetivo pues es abordar prácticamente todo el procedimiento laboral desde el punto de vista procesal. Ese es el objetivo primordial de este taller, maestra Emily. Muchas gracias, juez. Pues, y fíjate, dice refresco de memoria y a lo mejor lo hemos escuchado y es necesario, recordemos que para un refresco de memoria el documento previamente tuvo que estar glosado dentro del expediente. Tenemos que saber esta preparación y qué vamos a poner desde nuestro escrito inicial de demanda y con qué vamos a contestar. Por eso también consideramos que este taller práctico les va a ayudar muchísimo porque van a saber qué sí voy a poner desde el escrito inicial de demanda y la contestación
presentación derivado de los nuevos requisitos que nos plantea. Ya hablamos de la conciliación muchas de las veces aquí en INDECAG y hablamos de esta constancia de no conciliación, pero el reto también ahora significa qué probanzas estoy llevando y cuál es mi teoría del caso. Y entonces exige una profesionalidad que sin lugar a dudas la van a tener a través de la jueza con estas pláticas que vamos a tener, con estos talleres donde vamos a involucrar tanto la parte teórica como la parte práctica para que realmente se lleven este conocimiento que necesitan en su día a día. Nosotros lo que procuramos a través de esto es que no nada más se quede en el papel, sino que realmente a los participantes en nuestros cursos en INDECAC les sirva en su quehacer diario. Y yo aquí te preguntaría, señoría, lo siguiente, iba en el sentido de el objeto de la prueba, sin lugar a dudas, lo constituyen los hechos controvertidos. ¿Cómo saber la idoneidad de la prueba? Sí, bueno, pues esto vamos a verlo especialmente en la segunda clase. Lo tengo estimado más o menos de acuerdo a la metodología que estoy planeando para poder hacer unas simulaciones de audiencias preliminares, que es en esta fase donde se depura el procedimiento. Vamos a ver cuáles serían las excepciones dilatorias que las partes pueden oponer de forma oral en esta fase previa al establecimiento de la litis, desde la interposición de un recurso de reconsideración, desde la interposición de una excepción dilatoria, y luego vamos a esta fase posterior, que es la fijación de la litis. Es una parte muy importante. Yo creo que con la experiencia que tengo como persona juzgadora, pues puedo hablar a partir de esta trinchera en la que me desempeño. Pero me resulta pues muy particular y muy interesante que también podamos ahondar en este tema desde el punto de vista de las personas alumnas, desde la persona litigante que hace referencia cuáles son los hechos que estoy planteando en la demanda y el abogado de la parte demandada, cómo contesta la demanda para dar estos elementos a la persona juzgadora y que de forma correcta pueda efectuar un establecimiento de hechos no controvertidos. Porque recordemos que en el nuevo sistema de justicia laboral, los hechos que van a estar sujetos a debate y respecto de aquellos en los cuales sí se admite un medio de prueba, son los hechos controvertidos. Entonces, a la persona juzgadora le corresponde delimitar qué hechos ya no están sujetos a debate. Pero para ello, bueno, pues es importante también, como hace referencia, a que las partes lleven una teoría del caso, porque los hechos que se tienen que hacer mención son estos hechos relevantes que dan oportunidad a la autoridad de resolver el asunto. Por ejemplo, si estoy hablando de un asunto de despido injustificado, pero la parte demandada niega la relación de trabajo, entonces pues expone cuál va a ser la litis, cuál va a ser la controversia. La carga probatoria, en dado caso que sea una negativa lisa y llana, se traslada totalmente a la parte actor. Entonces, esto tiene que quedar claro para las partes, para que nos concentremos en ese establecimiento de hechos controvertidos. Tal vez los hechos todos van a estar controvertidos ante la negativa lisa y llana de la demanda, pero esto es importante para el momento posterior, porque entonces la parte actora tiene que comprender que tiene una absoluta carga probatoria y que respecto a esta carga probatoria la autoridad tiene la obligación de admitirle los medios de prueba para que pueda acreditar esta carga. Por ello, este momento procesal oportuno es primordial, pero reitero, tenemos que ir todos con el conocimiento de qué estamos haciendo, cómo estamos actuando, cómo estamos concentrando esta etapa procesal y luego pues cerrarla y pasar a la siguiente en cuanto a la calificación propia de las pruebas. Igualmente, hacía referencia, entonces, ¿cómo voy a ofrecer estos medios de prueba? Y en un primer lugar, haciendo la referencia que se tienen que acompañar de todos los elementos necesarios para su desahogo. Eso es importante y esto pues lo vamos a ver desde la primera clase con los requisitos de procedibilidad de la demanda. Es importante que veamos ante qué tribunal se tienen que interponer los asuntos y también voy a comentar los nuevos criterios, porque ya también hay criterios establecidos en los cuales no sería correcto que, por ejemplo, la autoridad en materia laboral deseche de plano una demanda porque haga referencia a que no soy la autoridad competente para conocer de ese asunto. Lo que dice ya los criterios jurisprudenciales es admítela, cita a las partes y en audiencia preliminar, que será en una etapa previa al establecimiento de los hechos. Cuando depures el procedimiento con citación a las partes, entonces declina a la autoridad que tú estimes
que sería la competente para conocer de los asuntos. Son criterios novedosos, criterios que a la luz de los 4 años que lleva la implementación de la reforma en materia de justicia laboral, ya los podemos comentar con números de criterio, con números de tesis, para que también los alumnos se puedan llevar estos datos. Yo creo que en esta charla pues voy a dejar un montón de dudas, que es la intención, para que las anoten, para que todo este grupo de estudio que se concentre, pues lo veamos ya de forma presencial, y a las personas que van a estar conectadas también en la clase de manera remota pueda atender estas dudas, porque realmente son muchos los criterios que ya se han establecido a lo largo de este tiempo que tenemos ya de implementación de la nueva reforma en materia laboral. Gracias. Y es que esta curva de aprendizaje, sin lugar a dudas, nos habla de 4 años de muchísima experiencia, donde justamente estos criterios novedosos a los que tú haces mención, señoría, son esta luz que estamos necesitando, este faro de que no puedes ya de decir no la voy a admitir, más bien lleva a la audiencia preliminar y ahí declina la competencia. También hacías mención al recurso a inconformidad y pareciera que ahora se volvió el único recurso y no recordemos o se nos olvida que no se movieron, como decía un muy buen amigo, el doctor Federico Anaya, los penca. Siguen existiendo la personalidad, la excepción, la nulidad, la caducidad y la acumulación. Entonces también esta situación de que podamos hablar contigo de primera voz con el juzgador de estos incidentes que se pueden presentar en la materia laboral, porque eso no se movió, o sea, sin lugar a dudas hubo una sigma dentro del derecho procesal, pero muchas cosas siguen siendo vigentes y que a veces hemos soslayado por querer conocer ahora el recurso de inconformidad, lo presento o no lo presento de manera escrita, lo presento o no lo presento de manera verbal, cuál será la mejor forma de presentarlo y qué pasa si el juez, el juez es justamente quien decide hacer estas anotaciones. Recordemos que si el juez es el que se pronuncia, el recurso de inconformidad no procede, pero tenemos entonces un amparo. Y cree que mejor, insisto, que lo hagamos a través de ti, a través de un juzgador que lo está viviendo todos los días, que está en el campo de batalla. Has hablado varias veces de depurar, de que lleguemos realmente a este proceso ya de una audiencia de juicio con una posibilidad de que puedan desahogarse de la mejor manera esas pruebas, como tú dijiste, que tengamos todos los elementos que una vez ofrecidos, tengamos los elementos para la admisión. Y también preguntarte si dentro de este taller vamos a abordar tanto la vía ordinaria como las vías especiales. Sí, muchas gracias. Comentas muchos temas interesantes que sí voy a abordar en este taller. Fíjate, en la fase escrita del procedimiento, respondiendo una de tus interrogantes, como saben, nos apoyamos de una persona secretaria instructora. Ya por las cargas de trabajo que tenemos en los tribunales laborales, el legislador previó que nos podíamos apoyar de una persona secretaria instructora que nos auxilie en la fase escrita del procedimiento. Se encarga desde admitir, prevenir la demanda, ordenar los tipos de notificaciones. Vamos a ver cómo surten efecto las notificaciones. Van a también proveer en relación a las pruebas de las providencias cautelares que se tienen que resolver en la fase escrita del procedimiento. Una adición muy importante es que ahora se pueden determinar estas providencias cautelares para garantizar el goce de los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, una mujer trabajadora que venga a demandar un despido injustificado y que necesite la atención médica, el acceso a la seguridad propiamente, bueno, pues de manera inmediata la persona secretaria instructora tiene que proveer lo necesario, más allá de toda duda razonable, para que pueda efectuar el otorgamiento de una providencia cautelar, a llegarse a estas pruebas y resolver en conciencia para que se pueda determinar si la otorga o no, dictar estas providencias cautelares. Entonces, como hace referencia, bueno, pues nos auxiliamos de esta persona secretaria instructora en la fase escrita del procedimiento. Hoy resolví un recurso de reconsideración en una audiencia preliminar. Es importante que si van a interponerlo en la audiencia oral preliminar, que es el momento propiamente procesal oportuno para interponerlo, pues vengan preparados porque saben perfectamente cuál fue la afectación que les pasó en la fase escrita del procedimiento.
Yo hoy escuchaba a una de las abogadas, la persona que interpone el recurso, y bueno, pues me hacía una relatoría de las afectaciones que se venían realizando. Es importante delimitar cuál es el auto, que como bien dices, es un auto que dicta la persona secretaria instructora, no es un auto de la persona juzgadora, porque entonces propiamente de manera ordinaria en el juicio ya no existiría ningún recurso que interponer, sería hasta el amparo directo, siempre y cuando pues haya una violación que trascienda el resultado del fallo. Entonces, en la audiencia preliminar es donde de forma oral se tiene que interponer este recurso de reconsideración. Propiamente en las primeras fases se abre esta audiencia preliminar y una de las primeras fases es la resolución de recurso de reconsideración. Y pasando también a la resolución de las excepciones dilatorias planteadas por las partes. Como bien dices, esto es algo bien importante, porque la interposición de un incidente de falta de personalidad o alguna acumulación o alguna nulidad de notificaciones propiamente no varió en el fondo. En el aspecto sustantivo sigue siendo lo mismo, siguen siendo los mismos agravios. Cambia la forma de realizarlo porque se puede hacer de forma oral en la audiencia preliminar. Y yo creo que también a quienes sigan litigando en el sistema tradicional les va a servir mucho este taller para abrir este panorama, porque hay muchas personas abogadas también con toda la vida de experiencia, pero quieren perfeccionar la forma en que están litigando en el nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, pues muy personalmente advierto que no varía la forma en la que se tiene que interponer un incidente de falta de personalidad. Vamos a ver algunos casos en los cuales sería procedente objetar la personalidad de mi contraparte, promover algún incidente de acumulación o de nulidad de notificaciones que el propio legislador previó que sea en la audiencia preliminar, donde tenemos que resolver y delimitar estas circunstancias. Y decías, bueno, pues en audiencia de juicio es donde se van a desahogar todos los medios de prueba. Es aquí donde tenemos que venir preparados porque ahora se concentra el desahogo de todas las pruebas en una sola audiencia. La persona juzgadora tiene la responsabilidad de que todos los medios de prueba se desahoguen en la audiencia de juicio. Ya nos señalamos diversas fechas para desahogar una prueba confesional, una prueba testimonial, una prueba de inspección. Incluso, pues con la gran novedad que ahora una ratificación de contenido y firma, una inspección ocular, se realiza ante la presencia de la persona juzgadora. Le damos concentración, celeridad y para mí es muy importante que si sé perfectamente cuál es la controversia en ese asunto, bueno, pues la inspección ocular, los puntos que como saben se tienen que ofrecer, por ejemplo, en sentido afirmativo, se vayan calificando en una audiencia previa como es la preliminar, delimitando que estos puntos de inspección se refieran a la controversia en el juicio laboral y se van a desahogar en la audiencia de juicio. Tratándose de documentales, de informes, bueno, pues se va a procurar que se tenga esta información antes de que lleguemos al desahogo de la audiencia de juicio. Pero sí, son muchas las actuaciones y ahora el proceso se concentra en una fase escrita, en una audiencia preliminar y en una audiencia de juicio, que mi objetivo para este taller es delimitar cada una de estas etapas, entender qué se hace, pero reitero, yo creo que muchos de los temas y elementos sustantivos de la materia laboral se siguen conservando tanto en el sistema tradicional como en el nuevo modelo de justicia laboral. Eso es algo también que se deja patente. Obviamente se transformó todo el procedimiento, es muy distinto ante también el principio de proactividad, el principio de realidad, cómo lo tenemos que pues aplicar. Comentábamos también en una invitación también que se hizo en un conversatorio aquí en el estado de Hidalgo, que la maestra Emily también tuvo la oportunidad de participar. Les decía, bueno, pues también hay criterios actuales en los cuales se establece que la persona juzgadora también debe de actuar con cierta mesura, porque de ninguna manera la persona juzgadora se puede o puede relevar a las partes en sus cargas probatorias. Cada parte tiene que tener el conocimiento de cuál es la carga probatoria que le corresponde acreditar en determinado asunto. Entonces, no es la persona juzgadora la que se va a subsumir en esa responsabilidad y las personas abogadas se relevan de esa carga y empiezo a litigar el asunto. No. Se ha establecido también, pues ya múltiples criterios en que esta actividad tiene que ser de forma mesurada. Tengo que observar que las partes cumplan con su carga probatoria y en caso de ser necesario, porque aún desahogados estos medios de prueba,
no tengo los elementos necesarios para poder resolver a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, es ahí donde puedo intervenir en materia probatoria y ordenar los medios de prueba que considere necesarios para llegarme a la verdad de los hechos. Pero ojo, ¿qué pasa en asuntos donde se juzga, por ejemplo, con perspectiva de género? Aquí también hay criterios en los cuales sí es necesario que desde las fases previas pues me ponga estos lentes violetas y pueda resolver, ordenar las pruebas, los elementos que necesite para poder equilibrar esta relación asimétrica entre una persona trabajadora y una persona empleadora. Pero bueno, pues poniendo el ejemplo y la última pregunta que me hacías, si vamos a ver tanto los asuntos ordinarios como los especiales, la respuesta es que sí. Vamos a ver esta tramitación porque, bueno, pues ahora se concentra tanto que podamos ir a una audiencia preliminar como que las actuaciones que se llevan en una audiencia preliminar también se puedan realizar mediante un auto de depuración. Les decía, me auxilio ahora de la persona secretaria instructora para dictar estos autos en la fase escrita. Y esta fase escrita culmina con la cita para audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, los objetos de la misma son resolver el recurso de reconsideración, verificar si tengo excepciones dilatorias, establecer los hechos no controvertidos, calificar las pruebas de las partes, citar para audiencia de juicio. Antes de esta pues, cita, tengo esta última actuación de la persona secretaria instructora. También se ha establecido que sería nulo por el Pleno Regional Centro Sur las actuaciones que haga la persona secretaria instructora después de esta fase escrita del procedimiento. Teníamos también esta determinación, si puedo actuar de forma, pues por medio de la persona secretaria instructora después de esta fase escrita, y lo que se ha determinado actualmente es que no. La persona juzgadora se auxilia de la persona secretaria, pero después de este auto, dictado este auto de cita para audiencia preliminar, todas las actuaciones corren a cargo de la persona juzgadora. Y también hay criterios por ahí que incluso las sentencias se tienen que hacer en presencia o dictar en presencia de la persona secretaria instructora. Por eso ahora ven que los tribunales laborales emiten las sentencias con firma de ambas partes. Pero sí, y un ejemplo que te pongo en esta proactividad de las personas juzgadoras en los asuntos de seguridad social, por ejemplo, ocurre mucho que se presenta una reclamación para reconocer un riesgo de trabajo, una enfermedad de tipo profesional. ¿Por qué? Porque en el ambiente en el que la persona trabajadora prestó el servicio personal subordinado, pues es un ambiente nocivo, ¿no? O por las posiciones viciosas en la cual desempeño una labor por 30 o más años al servicio de mi empleador, bueno, pues ya desarrollaron algún tipo de enfermedad. Entonces, pues, ¿cuáles son las pruebas idóneas para poder acreditarlo? Tanto una pericial médica como una pericial en materia de medio ambiente laboral. Los criterios actuales es que si se advierte alguna enfermedad y la persona juzgadora necesita esta prueba de medio ambiente laboral, pues hay criterios muy claros en que tengo que ordenar esta prueba para mejor proveer y poder analizar el nexo causal entre la enfermedad de trabajo, que seguramente me va a dictaminar una persona experta en materia de medicina, y una prueba pericial en la cual pues tengo todo el contexto para poder resolver en conciencia y determinar si la persona cursa una enfermedad de tipo profesional. Pero sí, son muy amplios los temas, tanto los asuntos especiales en los cuales se incluyen los de seguridad social como los procedimientos ordinarios. Y en los procedimientos ordinarios vamos a ver cómo se emite por parte de la autoridad este auto de depuración que, reitero, se relaciona con las mismas etapas de una audiencia preliminar, pero para hacerlo más concentrado, los hacemos en un solo auto. Se da oportunidad también a las partes para que puedan alegar y se puede emitir una sentencia sin efectuar una audiencia de juicio. Fuera de audiencia de juicio, se emite una sentencia y pues es la forma en la que se concluye propiamente la tramitación de un procedimiento especial. Muchísimas gracias. Y miren, esto nada más es la clase introductoria. Imagínense cómo van a estar este taller que en realidad se va a convertir en una clínica, porque escuchando a la jueza, porque he tenido el gusto de compartir con ella, como ya decía, en el estado de Pachuca, y también nos tocó estar en el estado de Guerrero por una invitación que nos hicieron a un conservatorio. Les puedo decir que es muy vasta su experiencia, que no les engañe la juventud, se puede tener esa fusión de juventud y mucha experiencia. Y yo quisiera también en esta
platicarles que estoy segura que cuando les toque hablar de las pruebas, hará un especial hincapié a los elementos aportados por la ciencia, porque ahora hemos visto, jueza, que ya la verdad es que estas redacciones debían de quedar atrás y me corrió en la puerta y todo el mundo se percató y era el mismo testigo siempre, ya no lo conocíamos en todas las juntas. Y muchas de las veces el despido ya viene a través de un WhatsApp, el despido ya viene a través de un correo electrónico, el despido me ha tocado verlo, señoría, que lo transmiten en vivo y en directo y me ha tocado ver despidos masivos, cuando pensaríamos que lo que más debería de tener una persona que representa una patronal es sentido común. Bueno, el sentido común no es tan común como creemos y hacen una serie de barbaridades al momento de realizar desvinculaciones. Pero a ver, ¿cómo se lo presento a la juez? ¿Cómo le allego la prueba? Mire, tenemos un catálogo nuevo que yo agradezco sinceramente cuando se abre los elementos aportados a la ciencia, que inclusive nos regalaron un glosario, que nos pusieran que es un XML y que es un PDF, que debo de entender por una representación gráfica, cómo es el correo electrónico, pero ¿cómo le hago para que no me prevengan? ¿Cuál es la mejor manera para presentarlo? ¿De qué manera subyace para que se pueda realmente ese medio de prueba servirme para los efectos que estoy llevando en mi teoría del caso? Entonces, les puedo decir sinceramente que les va a dar mucha luz cuando veamos esta parte con su señoría del ofrecimiento, de la admisión, pero lo más importante del desahogo de pruebas, donde podemos avanzar, que pues es ubicación, ¿dónde está el correo? Lleva una representación en papel para que también se lea. ¿Y cómo autentificas que sí o que no? Oye, lo puedo presentar si alguna de las partes no tenemos el consentimiento, pero ¿qué tal que si a mí me lo mandaron? Entonces, ¿por qué no podría presentarlo? No tenemos ese dilema de decir de la licitud o ilicitud del WhatsApp donde me están corriendo, y entonces eso también se lo van a preguntar a la jueza. La jueza hablaba de un tema que sin lugar a dudas para mí ha sido uno de los que más me han gustado y es la seguridad social, esta profesionalidad del riesgo de trabajo. Ella hablaba de la causa, el efecto y el daño, causa, efecto, daño. Así tendríamos nosotros que ir a buscar si queremos que realmente se hiciera una calificación. Y hay una prueba que es la vista armada, donde podemos determinar justamente si contamos con los elementos para que se califique como de trabajo o no de trabajo, con lo que eso implica. Porque desde cómo se paga una incapacidad, si es una enfermedad no profesional, a cómo se paga si sí se trata de una enfermedad que es netamente profesional o derivada o como objeto de nuestro trabajo que estamos presentando. Señoría, ¿cuántas veces en tu quehacer te has tenido que reservar por el gran acervo de pruebas a no dictar sentencia tal y como lo obliga la ley federal del trabajo en el mismo momento en que se termina la audiencia de juicio? ¿Te has tenido que reservar esos 5 días? ¿Nos podrías platicar en qué casos ha sido? A lo mejor, y te escuchaba de tus lentes morados, pero también una situación muy dolorosa para México es que tenemos trabajo infantil y no podríamos no ver ese trabajo infantil y también no nada más nos quedamos en las aguas de la ley federal del trabajo, habría que ir a la ley de las niñas, niños y adolescentes y es un protocolo también muy diferente el que se toca en ese caso. Me encantaría saber tu opinión. Sí, bueno, pues tocas un tema muy importante como lo es el tema probatorio. Mi objetivo en este taller es que podamos abordar este tema de pruebas que pues sí quiero hacerlo de forma amplia, pero obviamente acotándome a los tiempos para que podamos verificar cómo se tienen que aportar los elementos de prueba y que se pueden hacer en la demanda, en la contestación, en la réplica, en la contrarréplica. Yo algo que quiero dejar muy claro es que es importante que conozcamos cómo se van a ofrecer, porque seguramente no va a ser motivo de prevención por parte de la persona secretaria instructor. A lo mejor les va a requerir que lo relacionen con los hechos que van a probar, pero realmente es cuando llega ante la persona juzgadora que verificamos la litis y verificamos si cumplen con todos los elementos para poder admitirlo y para que se pueda desahogar y valorar este medio de prueba. Entonces, bueno, pues desde comentábamos en este encuentro que tuvimos en el Congreso en INDECAG, les hablaba
pues a grandes rasgos de la prueba confesional, ¿no? Les decía, ahora puede estar el supuesto en el que cambie la naturaleza de la prueba confesional a una prueba testimonial, porque la persona que era un representante del patrón ya dejó de prestar los servicios subordinados para la empresa. En ese caso, bueno, pues ya es una persona ateste que se va a llamar a lo mejor por parte del tribunal, pero también ahora la propia autoridad tiene muchas facultades para poder desechar incluso los medios de prueba cuando solamente causen una dilación al procedimiento. ¿Y qué decir, por ejemplo, de las pruebas documentales? Que la parte que las tenga en su poder está obligada también a presentarlas en juicio. Ya se evita que se pueda desahogar algún tipo de medio de perfeccionamiento fuera del local del tribunal. Lo que se pide y lo que se busca es que las partes lo exhiban ante la presencia de la persona juzgadora. Y solamente en el caso de que haya una imposibilidad material o jurídica para que se pueda desahogar en la audiencia de juicio, se comisiona a la persona secretaria o a la persona actuaria para que se constituya fuera del lugar del centro, fuera del lugar de residencia del tribunal, vayan a los centros de trabajo a desahogar esta prueba de, pues a lo mejor una inspección ocular que no sea factible de llevar los documentos. Y bueno, pues hacías referencia a estos elementos aportados por los avances de la ciencia. Son pues elementos que ahora se obtienen a través de fotografías, a través de correos electrónicos, a través de documentos digitales, en los cuales se van a presentar, pero existe todavía como son también elementos, digamos, no tan recientes, porque se adicionan en la reforma a la Ley Federal de Trabajo de 2012. Pero ahora la ley fue más exhaustiva en hacer algunos cambios y verificar cuáles son los elementos para poder ofrecerlos. Es muy claro que ahora se tiene que agregar una copia del documento y verificar de forma exacta dónde puedo encontrar este elemento. Si estoy ubicando un correo electrónico en el cual presento una impresión propiamente, bueno, pues entonces tengo que acompañar en el ofertamiento de la prueba y es desde que la ofrezco en la demanda o en la contestación todos los elementos para que la persona secretaria y la persona perita con la que se va a auxiliar, pues puedan ingresar a ese documento. Ahorita vamos a ver bien estos elementos y les comento un poco que ahora, bueno, pues no nada más la parte actora es aquella a la cual se le otorga algún medio para poder reproducir, ya sea alguna videograbación, algún audio, sino que es a todas las partes. Siempre y cuando manifiesten la imposibilidad de presentar algún medio de reproducción, el tribunal, en los tribunales laborales federales, pues contamos con los medios electrónicos necesarios para poder reproducir un video, para poder reproducir un audio, para poder visualizar fotografías. Hacía referencia, bueno, pues es muy dable que ahora todos tengamos acceso a la tecnología, a las redes sociales y bueno, pues ¿qué pasa si en ese momento en que el empleador manda a traer a todas las personas trabajadoras, empiezo a transmitir en vivo para que todos se enteren que está ocurriendo un despido de forma injustificada? Y algo que tenemos que socializar con las personas propiamente es que, bueno, aun cuando a lo mejor yo tenía agregado a esa persona ahora en las redes sociales, bueno, pues para mí no me constituye una prueba el hecho de que a lo mejor yo vi que se estaba suscitando ese despido masivo o ese despido de esa persona. Tienen que ofrecerlo como lo establece la legislación propiamente. Bueno, pues acompañar a lo mejor la impresión de ese video de alguna forma en la que obre una copia en el expediente y me indican cómo voy a ingresar a esa página de Facebook, cuál es el usuario, cuál es la contraseña, para que verifique exactamente si no existe algún tipo de alteración entre el momento en que se suscite ese video y el momento en el que la persona perita va a poder ingresar y verificar si no hubo algún tipo de alteración. Ahora, para el desahogo de esta prueba, pues nos auxiliamos de una persona experta. En este caso que les estoy poniendo, ser una persona experta en materia de informática, que va a ingresar a ese correo electrónico, a esa contraseña para que pueda ingresar a esa página de Facebook y me pueda hacer referencia cuáles son pues las actuaciones que se realizaron si no está alterado este video. Pero ¿qué pasa? A lo mejor en este caso que les estoy poniendo, bueno, pues Juan Pérez es la persona que tiene agregada esa cuenta. ¿Cómo sé yo si tienen a lo mejor algún diminutivo en su nombre? Y así está la página de Facebook, que Juan Pérez es la persona
que está promoviendo este juicio. ¿Cómo tengo esa certeza si a lo mejor pues tenemos esta amistad en Facebook, pero no me consta y yo no puedo dar certeza que efectivamente esa persona que fue despedida el día de ayer a las 6 de la tarde sea el mismo actor en el juicio laboral? Entonces tendría que determinar e igualmente ofrecer algún medio de prueba para poder identificar a las partes. Tampoco sé si es la persona empleadora, a lo mejor es la persona administradora única de esa empresa, pero tampoco me consta y yo no podría ir más allá de ese medio de prueba. ¿Qué me podrían acreditar con eso? Bueno, pues que hay algunas personas que el día de ayer a las 6 de la tarde presenciaron unas palabras en la cual el administrador único le hacía referencia que estaban despedidos de forma injustificada, no les me dio ninguna causal para poder separarlos. Pero por ello es muy importante que podamos acotar y entender y poder construir toda esta teoría del caso para otorgarle un valor probatorio pleno a cada tipo de prueba, pero sí es muy importante a lo que haces referencia. Me tienes escribe y escribe y escribe y preguntándome. Y sabes que llegas a un momento que me parece maravilloso, que es la síntesis y que creo que durante mucho tiempo fue menospreciado el área de los alegatos. No había alegatos, señoría, no había alegatos. Entonces, si quieren sus 5 minutos de fama, son los alegatos. Pero hagan realmente muy buenos alegatos. Véndanle al juez una historia que va obviamente desde la parte que ustedes representen, a la patronal o a la trabajadora, desde su escrito inicial de demanda, desde su escrito de contestación, cuáles medios fueron admitidos porque fueron debidamente ofertados ante la autoridad, cuáles de ellos les están participando. Acuérdense, una vez que la prueba se deja ante el proceso, ya no es de nadie, es del proceso, es a quien mejor le beneficie. A veces, en ocasiones, nos conviene hasta guardar silencio, no engolosinarse cuando estamos en la parte de los interrogatorios, porque ya no existe ese pliego de posiciones, ¿eh? Ya no existe quien lo lleva. No tomó clases en INDECAC, no sé en dónde fue, pero no fue en INDECAC. ¿De qué manera llevo unos buenos alegatos? ¿Cómo me sustraigo lo más importante para en muy pocos minutos? Porque no me va a dar el juez horas. Acordémonos que no nada más nos está atendiendo a nosotros, que es otra maravilla de la inmediación. Tenerlo de frente, poder hacer este contacto con el juez y poderle participar de primera persona, ¿por qué creemos que nos asiste la razón? Y también este momento que a lo mejor pocas veces nos ha tocado, señoría, las pruebas supervinientes. A mí solamente me tocó pruebas supervinientes en una situación de sustitución patronal, porque obviamente los trabajadores no conocían en ese momento que se había realizado la sustitución patronal antes de la reforma, ¿eh? Porque ahorita con la reforma pues hay que dar vista, obviamente hay que tener este contrato, hay que hacer la transmisión de activos, tal y como lo señala la reforma, pero antes sinceramente es un solo artículo el que nos habla de la Ley Federal de Trabajo de sustitución patronal y pasaba como que de noche, y los trabajadores también como que de noche, ¿no? Y más si hacíamos referencia a los contratos colectivos de protección, donde el sindicato ni siquiera se da por enterado. Hoy es una cosa totalmente distinta, donde estamos hablando de la centralidad de la persona y de la centralidad del trabajador, donde sí se tiene que enterar. Entonces, esta prueba superviniente sí, pero ¿en dónde tú en tu día a día has visto esta posición de poder presentar prueba superviniente en un ejercicio distinto a la sustitución patronal? Bueno, en cuanto a la primera pregunta que me realizas respecto al tema de los alegatos, fíjate que es muy importante. Realmente las partes tienen una gran oportunidad de poder acentuar cuáles son los errores de la parte contraria. Nos hace falta, yo creo que mucho para poder entender que sí es una gran oportunidad para poder referir. Por ejemplo, el tema de la valoración de las personas atestes. Como saben, se puede seguir interponiendo la tacha de los testigos, que ahora, bueno, pues como se marcan muy bien el inicio y el cierre de cada una de las etapas, es muy claro cuando culmina el desahogo de una prueba testimonial y es en este momento donde se tiene que interponer una tacha de testigos. Pero bueno, pues hablemos en los alegatos del valor probatorio que le van a dar a cada prueba que le va a dar la persona juzgadora. A lo mejor acentuar, bueno, pues que la persona que estaba citada para absolver hechos propios no compareció y tengo una confesional ficta, una confesional por posiciones, acentuar los errores de la contraparte y reafirmar cuáles son los puntos que me favorecen
para poder incidir en el criterio de valoración de la persona juzgadora, porque es quien va a dictar la sentencia. No te contesté la pregunta anterior también, más o menos en qué tiempo se tiene que dictar la sentencia. Bueno, lo que establece la ley es que sea el momento de la audiencia. Pero si estoy hablando nada más ahora en esta charla introductoria, estamos hablando de este tipo de pruebas en el cual, como bien dices, a veces en una testimonial, pues es la misma parte contraria quien perfecciona incluso la prueba de la parte que la ofrece. Si a lo mejor se le pasaron algunos elementos que el testigo no refirió, bueno, pues si necesito al final de la misma prueba, pues la persona juzgadora le va a hacer las preguntas también de forma directa o repreguntas. Me decían en una clase también que en algún momento di, bueno, pues entonces también las partes pueden objetarle a la misma persona juzgadora las preguntas, porque entonces la persona juzgadora empieza a realizar preguntas tal vez con el objeto de lo que no es materia del ofertamiento de esa prueba. Está realizando preguntas a lo mejor respecto a la subcontratación laboral, pero no fue el objeto del ofertamiento de la prueba. Entonces, para ello es una audiencia oral porque también, pues si bien es cierto, la persona juzgadora se constituye como una persona rectora del procedimiento, también lo es que si están presentes las partes, tienen la absoluta responsabilidad de objetar, de estar atentos, de proponer, de oponer lo que está pasando en la audiencia. Entonces, pues sí, ante un cúmulo extenso de pruebas, tenemos hasta 5 días hábiles para poder emitir la sentencia definitiva. Esta sentencia que si no se hizo de forma oral en una audiencia de juicio, que no se establece como en materia penal que sea solamente un fallo. La ley sí dejó determinado que sea una sentencia en su totalidad, desde la fecha hasta las personas que firman esa sentencia, que se tenga que emitir de forma oral. Entonces, pues obviamente, ante un cúmulo de pruebas de las partes, especialmente periciales, en la cual, pues hasta ese momento vemos cómo el perito expone su dictamen, cómo las partes tienen la oportunidad de preguntar, de repreguntar, de objetar ante testigos, que a veces pues son el mayor número que se ofrece son 3 testigos por cada hecho, y pues son varios hechos los que se van a probar, ratificaciones cuando se trata de actas administrativas, inspecciones también cuando a lo mejor niegan esta relación de trabajo y traen cajas y cajas de documentos que constituyen las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, pero lo que intentan probar es que esta persona trabajadora que está demandando no es su trabajador. Entonces, sí se puede concentrar pues un gran número de pruebas y esto pues imposibilita que terminando la audiencia oral, como estamos hablando ahorita, pues se pueda resolver porque hay cosas que se tienen que analizar más a detalle. Incluso volver a ver la audiencia, porque como saben, la audiencia queda videograbada. La audiencia queda videograbada a disposición de las partes también para que podamos replantear y ver y de verdad a veces cuando uno vuelve a escuchar las manifestaciones de las partes, las declaraciones, pues veo hasta la connotación y recuerdo cómo se percibió el testigo frente a la persona juzgadora. A veces, pues los mismos testigos, ante las preguntas ahora de idoneidad, nos dicen, bueno, pues sí tengo interés en que gane o pierda tal persona, ¿no? Entonces, antes también en el sistema tradicional teníamos como de cajón algunas preguntas de idoneidad, ahora ya está establecido cuáles son las preguntas que se tienen que hacer por ley para poder determinar la idoneidad de la persona que está declarando. Y bueno, pues vamos a estas pruebas supervenientes a las que hacía referencia. En el ejemplo que ponías, has observado en procedimientos laborales en el cual se ha ofertado una prueba superveniente para poder verificar la subcontratación. En muchas ocasiones yo les puedo decir que las partes me han ofrecido pruebas supervenientes, pero la labor de la persona juzgadora es calificar efectivamente si en la fecha en que estamos actuando, a lo mejor en una audiencia de juicio o ahora la ley es clara que la interposición de las pruebas supervenientes se pueden hacer hasta antes del dictado de la sentencia. En el caso que les pongo, si hoy estoy terminando una audiencia de juicio y el día de mañana no dicto la sentencia, tengo 5 días. Si se interponen estas pruebas supervenientes, estaría en oportunidad de tomarlas en consideración con citación a las partes cuando sea necesario. Soy del criterio de que incluso se tendría que citar a las partes para poder debatir estas pruebas supervenientes, verificar si se admiten y se van a tomar en cuenta en la emisión de la sentencia definitiva. Te pongo un ejemplo que me viene a la mente en este momento en relación a las pruebas supervenientes, a la pregunta que me haces.
hay en algunos casos donde se solicita algún tipo de pensión. Por ejemplo, alguna pensión jubilatoria a una empresa del Estado, una empresa descentralizada del Estado paraestatal. Y bueno, pues antes de la emisión de la sentencia, o a lo mejor entre audiencia preliminar y audiencia de juicio, al cumplir los requisitos para una pensión jubilatoria, le otorgan la pensión. Entonces, la demandada por ahí exhibe este documento, es una prueba superveniente, le acabo de otorgar la pensión y por ende las prestaciones que se relacionen con esta pensión, pues ya quedaría fuera de la controversia porque ya se la estoy otorgando, porque efectivamente cumple con los requisitos. Tenía o tuve un asunto parecido esta semana, acercaba a las partes y les decía, bueno, entonces, para claridad, ¿para qué engrosamos un asunto en el cual para mí ya es clara que por esta reclamación ya me están exhibiendo la pensión jubilatoria? Entonces, la prestación A, H, J, K ya se relacionan con esta determinación que ya está otorgada por la parte demandada. Se desistieron de las prestaciones, continuó el procedimiento por algunas valoraciones en materia de riesgo de trabajo, que no obstante la pensión jubilatoria, bueno, pues las enfermedades de trabajo también eran parte de la controversia y seguramente pues se van a seguir valorando, se va a seguir determinando, dilucidando en audiencia de juicio con la valoración de todas las pruebas para poder resolver este asunto en conciencia. En algunas otras ocasiones, bueno, pues puede ser que la parte demandada haya enviado algunos correos electrónicos para solicitar algún tipo de información en relación a las condiciones de trabajo. Pero aquí hay que hacer un paréntesis importante. Por ejemplo, yo solicité a una empresa que es parte, es una sucursal de esta empresa que está demandada tal vez aquí en el estado de Hidalgo, y resulta que el trabajador prestó el servicio en esta misma empresa, pero en otro estado, en el estado de Veracruz. Y necesito información, no la tienen en este momento cuando contestan la demanda. Pido un correo electrónico a la sede de Veracruz que me informe efectivamente cuándo inició a prestar el servicio el actor. No lo exhiben en contestación de la demanda y resulta que ya pasada la audiencia preliminar, me intentan ofrecer estos correos electrónicos para poder acreditar la antigüedad del actor. Esto, pues propiamente no sería una prueba superveniente. No es una prueba que condicione el surgimiento de la vida jurídica después de la audiencia preliminar, porque entonces será una obligación de la empresa solicitarla desde el día 1 que te emplaza para que cuando contestes la demanda la acompañes con todos los elementos necesarios para su desahogo. Y esto pues se resuelve en audiencias donde las partes exhiben las pruebas supervenientes o también por escrito se da vista a las partes y se resuelve en su caso si se va a admitir o no este tipo de pruebas. Muchísimas gracias, juez. Y aquí vean cómo se ensaya el músculo, porque la oralidad es la nueva moneda en justicia laboral y eso es lo que vamos nosotros a buscar también dentro de este taller donde te agradezco que vayas a ser nuestra docente principal y le doy la bienvenida a la maestra Cristina, la directora que ya se pudo conectar para acá. Y entonces, fíjense, lo mismo que le estamos pidiendo a los litigantes, a quien representa a la parte trabajadora y a quien representa a la parte empleadora, que tienen que hacer todo este ejercicio de oralidad, lo hacen los jueces y la juez lo tiene que hacer también al momento de dictar sentencia y nos va a tener, tal y como dijo, no un fallo, sino una sentencia que como ustedes saben lleva rubro, resultando, considerando y resolutivos. Y lo tendrá que hacer de esta manera en síntesis, pero que también abarque todo lo que ya se tuvo que ver durante toda la secuela procedimental. Ya no vayan a pedir copias, por favor, pidan por favor que se les expida lo que está en autos. Este ejercicio de hacerlo poco a poco y qué mejor que lo hagan en un ambiente controlado, le digo yo, en un ambiente controlado que es la docencia, donde nos podemos equivocar, donde sí hay forma de que el daño no transite más allá de que les digamos, no es por ahí, hay que rectificar. Maestra Cristina, mil gracias por estar y yo no quiero dejar de agradecer a las 62 personas que están en el aula virtual y también a todas aquellas que están conectadas todavía en tiempo de vacaciones para muchos y qué bueno que llegas porque en esa gratitud yo te quiero pedir, porque yo sé que está en 1,499 pesos el taller,
que por favor nos des una oferta para todos ellos, porque sin lugar a dudas, el estar conectados ahorita en tiempo de vacación habla de un milagro de la Navidad. Y entonces tú haces el siguiente milagro y particípanos una oferta para los que están conectados en el aula virtual y una más para los que están a través de nuestras redes sociales. Primero que nada, buenas noches, mi querida jueza Brisa. Híjole, el estarte escuchando, yo que laboral no sé a qué horas lo cursé en la licenciatura, siempre le digo a Emily, híjole, hasta me dieron ganas de tomar el taller. O sea, lo explica de una forma tan fácil, que hasta lo hace ver fácil, tan dinámica, que me parece bien interesante. Y sí, ahorita estaba checando, fíjate, estamos en vacaciones, hay más de 60 aquí en la plataforma y en redes sociales, y entonces hemos tenido un pico como de 150 personas conectadas en tiempo real escuchando a la maestra, y esto solamente nos habla de lo interesante que hace este curso, mi querida Emily, la forma en la que lo hace. Yo el día del congreso le dije, nos tiene que venir a dar curso, porque tan solo en el congreso, la plática que nos dio hablando de pruebas en el proceso laboral, el tiempo se pasó como agua y dije, tiene que venir la maestra. Y de verdad lo agradezco mucho. Y bueno, pues dice Emily, siempre me atora Emily con esto de los descuentos para toda la gente que está conectada. No se va a modificar la publicidad, pero esto es para los que están conectados y que escuchen la promoción, para toda la gente que nos sigue a través de redes sociales, que también tenemos mucha gente conectada, a pesar de hacer vacaciones, hay mucha gente siguiendo a la maestra, y todos los que están dentro de la plataforma de Zoom, en lugar de que paguen, como dice Emily, los 1,500 pesos que vale el curso, que paguen solo 1,200, Emily. Pero recuerden, es importante que los que vayan a acudir de manera presencial, porque este curso tiene la gran virtud de que se va a desarrollar tanto de forma presencial en la sede de INDECAC de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, como de forma virtual. Pero ojo, los que estén interesados en ir de forma presencial tienen que hacerlo lo antes posible, porque solamente tenemos cupo presencial para 35 personas. Entonces, aprovechen, depositen 1,200, registren ese pago, se va a autorizar, porque la publicidad se va a quedar igual y solo quienes están escuchando esta oferta es que van a poder acceder a ella. ¿Sale? Entonces, no tienen pretexto, es un súper taller. Yo les digo, esto no es un gasto, es una súper inversión, y piden las fechas tanto en redes. Recuerden que va a estar 3 domingos con nosotros la maestra Brisa Albores Medina, jueza de distrito del Primer Tribunal Laboral Federal. Va a estar el domingo 26 de enero, domingo 2 de febrero y domingo 9 de febrero. Va a estar con nosotros de 10 de la mañana a las 13 horas. Van a ser 3 horas intensivas de taller. Y bueno, pues ahí está toda la información. Ya les hemos dejado la liga tanto a los que están en redes sociales como a los que están dentro de la plataforma de Zoom. Y pues mi querida Emily, qué gusto que hayas traído a la maestra. Siempre vas de más a más a más a más, y pues todos aquí felices. Mi querida Emily, le digo que es la laboralista más feliz del mundo, y que quiere hacer crecer la materia laboral aquí en INDECAC, que nos hemos distinguido mucho por el tema penal, pero que Emily siempre ha estado empeñada con la cuestión laboral, y es un gusto tenerlas a ambas aquí en INDECAC. Muchas gracias. Y para que veas que mi corazón, porque tú quieres la materia laboral, jueza, delitos laborales. En realidad tenemos la posibilidad, nuestra ley laboral no nos habla de ellos como tal, nos habla de responsabilidades y sanciones a partir del 992 y hasta el 1010. Y yo siempre he creído que tenemos una deuda con los trabajadores y con los patrones. Hablar de delitos laborales. ¿Cuántas veces la jueza le ha tocado dar vista al Ministerio Público porque estemos hablando de trabajo de menores, porque estemos hablando de condiciones insalubres en las cuales se presta un servicio, porque estemos hablando ahora de jornadas que se están prestando más allá de los límites legales? Pero eso no es lo importante, que no se están pagando. Ese es el gran problema. Y todas estas situaciones que se nos pueden presentar en el día a día a los patrones y a los trabajadores. Cuando te percatas que efectivamente sí existieron situaciones de violencia física, de violencia emocional, psicosocial, no 035, o cuando inclusive estamos ante una situación de hostigamiento y acoso sexual. Sí, muchas gracias. Gracias, maestra Cristina, por estar presente. Realmente, pues me honra mucho la invitación que me hacen al Instituto de Capacitación INDECAC. Y bueno, pues no les vamos a fallar. Yo creo que es un taller muy pensado. Le decía a la maestra Emily al principio,
que ya nos merecíamos efectuar esta actividad pues un tanto más práctica, porque en el grupo de estudio que tuvimos en la ocasión pasada, en la invitación pasada que me hicieron, me pude percatar que muchas personas ya están formadas en la materia, ¿no? Fueron personas interesadas en la materia laboral, pero un taller así realmente no ha habido, aún no ha existido un taller tan íntegro, tan intensivo, porque realmente va a ser un taller muy intensivo en el que pues voy a abordar todos estos temas. Entonces, enhorabuena por la intención de la maestra Emily, por la invitación que me hace y por hacer el contacto con ustedes para pues hacer posible este taller tan interesante en materia laboral. Y bueno, pues en relación a la pregunta que me hace la maestra Emily, es desafortunado ver en nuestra materia los delitos laborales, que si bien es cierto, bueno, pues se enuncian en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 3 bis, de forma genérica cuáles pueden ser estos delitos, como el hostigamiento y el acoso sexual. Hacía la referencia en algunas otras clases esta distinción de hostigamiento y de acoso sexual. ¿Ustedes saben cómo hacemos esta distinción en materia laboral cuando hablamos de un hostigamiento o de un acoso? Bueno, pues el hostigamiento propiamente proviene de una persona que tiene una subordinación en favor de otra persona que tiene este poder de mando. Si se trata de la persona empleadora que me contrata, pero realiza actos de hostigamiento sexual o de hostigamiento laboral, bueno, pues ahora, como bien dices, las sanciones son muy amplias para poder interponerlas a la parte empleadora. Sí he impuesto multas, lo mínimo son aproximadamente 50,000 pesos a una persona empleadora por haber permitido estos actos de hostigamiento o de acoso sexual. Eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es el empleador quien tiene la absoluta responsabilidad de cuidar que en su centro de trabajo se efectúen las relaciones pues sin ambientes nocivos, sin ningún tipo de violencia por preferencias sexuales, por ideología, por opiniones. No hay ningún tipo de discriminación. Se tiene que evitar que exista estos ambientes laborales, tienen que ser libres de discriminación y de violencia. Entonces, si una persona trabajadora en nuestro país acude ante un tribunal laboral a denunciar que en su centro de empleo está siendo víctima de algún tipo de discriminación, a lo mejor por apariencia física, bueno, pues entonces volteamos a ver al empleador, quien es el que nos tiene que dar cuenta que no se efectúan esos actos en su centro de trabajo. Y para el caso de que se lleguen a acreditar en juicio, que sí se realizaron, pues sí, como bien dice la maestra Emily, se tiene que dar vista al Ministerio Público. No va a ser la autoridad laboral la que va a analizar, estudiar y resolver este cometimiento de este hecho que la ley sanciona, sino que se tiene que dar vista al Ministerio Público para que se pueda investigar. Yo observo que en los asuntos laborales muchos trabajadores ya vienen con una carpeta de investigación, ya sea porque a lo mejor incluso en el momento del despido fueron víctimas de actos de violencia. Hay despidos que incluso se realizan mediante coacción, mediante violencia e inician una carpeta de investigación que ofrecen como medio de prueba el procedimiento laboral. Y les hacía esta manifestación de distinciones entre hostigamiento y acoso laboral o sexual. Bueno, pues el acoso sexual o el acoso laboral se hace perpetuo en relación a una persona que tiene mi misma categoría. Es mi homólogo, es mi compañero de trabajo y me está acosando laboral o sexualmente. Sería la distinción. Pero desafortunadamente en mi caso y en mi experiencia, lo que más he visto, y no hablamos de uno, dos, tres, sino de una multiplicidad de casos, es donde se comete acoso u hostigamiento tanto laboral como sexual y en contra de las mujeres trabajadoras. Algo que pues se estimó desde que se estaba analizando el texto de la Ley Federal de Trabajo, el nuevo texto de la reforma legal, es que las autoridades en materia laboral pasaban por alto esta manifestación. Por ahí en la demanda, la trabajadora o el trabajador hacía alusión a que había sido víctima de actos de naturaleza sexual, de acoso sexual, de hostigamiento sexual, y la autoridad lo pasaba por alto. Ni la autoridad de primera instancia hacía referencia a estos actos, que lo denuncié, lo dije en los hechos, nadie me hizo ninguna observación en el procedimiento en primera instancia. En las juntas se va al amparo y resulta que nadie hizo este resarcimiento de este daño.
nadie me volteó a ver, nadie me preguntó, no se resolvió nada y ahora es lo que se evita. Para mí, poner a una mujer trabajadora en el centro del asunto y escucharlas, he escuchado a muchas trabajadoras muy molestas por estos actos de violencia que se han suscitado en los centros de trabajo. Y para mí es importante escucharlas porque a la par de un despido injustificado, a la par estudio estos actos de acoso u hostigamiento laboral o sexual, que a lo mejor pueden ser el móvil por el cual esta trabajadora fue despedida, porque hemos visto también importantes cifras en que, bueno, pues es más fácil excluir de la relación de trabajo a una mujer que, según al dicho del patrón, está generando estos actos problemáticos, este ambiente nocivo, y bueno, pues es más fácil despedir a la mujer trabajadora que viene a decir a juicio, bueno, pues yo fui violentada, yo fui la víctima en este caso y todavía me despiden de forma injustificada. Y te hacía referencia que son los casos que juzgamos con perspectiva de género. También he tenido los casos en donde hombres trabajadores, pues mediante actos de violencia, tal vez no un tipo de violencia sexual en mi caso, pero sí una violencia física, en la cual pues este despido se realiza con este acto de coacción mediante lesiones y te digo, ya vienen con carpetas de investigación, pero para el caso que no traigan una carpeta de investigación, es obligación de la autoridad laboral dar vista al Ministerio Público e imponer las multas, solicitar a las personas empleadoras también que cuenten con los protocolos de actuación, como lo establece el artículo 132, que también con la reforma de 2019 se actualiza la obligación de las personas empleadoras de que cuenten con protocolos en los cuales se prevengan los actos de discriminación y de violencia en el trabajo. Les está Son hablando la muchas. juez, perdón, les está hablando la Sí, juez de mi fracción favorita, la fracción 31 sí, y 132, sí, compliance laboral. sí, sí, en estos artículos se establecen cuáles son las obligaciones de los patrones. Entonces, las personas juzgadoras tenemos esta oportunidad de cambiar la realidad social de esta persona trabajadora. ¿Por qué no efectuar algunas medidas en las cuales, por ejemplo, he determinado algunas medidas en que aun cuando se trate del patrón, el jefe directo de la persona trabajadora que fue violentada, bueno, pues ya no van a tener este contacto directo porque quedó acreditado en el juicio que la soslayaba, que la discriminaba, que la acosaba sexualmente. Entonces hace imposible esta relación directa de la relación de trabajo. Esa determinación se toma en la sentencia, se toman las medidas necesarias para que se eviten estas conductas y esta persona empleadora, aun cuando sea la jefa directa o el jefe directo, se mueva del lugar de trabajo y la trabajadora pueda prestar sus servicios en un ambiente libre de violencia. Son muchas las determinaciones que se toman, las medidas que se toman ya de forma definitiva en una sentencia. Y en alguna ocasión, en un curso que tuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo les preguntaba a ellos, ¿cómo toman esta delimitación de cuáles son las medidas que se van a tomar? Si bien es cierto que las personas juzgadoras no efectúan políticas públicas, también lo es que tengo la obligación de efectuar este cambio social como les refería, y no hay un catálogo específico de cuáles son las medidas a tomar. Ellos me decían, realmente no existe este catálogo donde yo te pueda decir, tomas esta medida o esta medida, pero el caso concreto nos lleva a determinar esta sensibilidad de cuáles van a ser las medidas para evitar que una trabajadora que a lo mejor se reinstaló, bueno, pues deje de ser víctima de actos de violencia sexual o laboral. Entonces, espero haber podido contestar esta pregunta, maestra. Muchísimo y de verdad es que dejaste hasta para otra clase, un tema para otra clase que podría ser inclusive delitos laborales. Si me permites y casi estamos cerrando, primero mi gratitud, la verdad que la voz del derecho del trabajo en voz femenina se escucha muy bien. Muchas gracias a mi paisana, a la jueza Brisa Albores Medina por estar el día de hoy. Si me permites, te haré 3 cuestionamientos que tenemos de las personas que están conectadas en nuestra sala virtual. Nos dice Jazz López, jueza, buenas noches. Tocando el tema de los delitos laborales, ¿cómo determina que se configura la falsedad de hechos por alguna de las partes y qué conlleva a que se dé vista al Ministerio Público? Sí, es un tema bien importante porque seguramente ya ha visto que las personas juzgadoras dan vista al Ministerio Público cuando estamos ante la presencia de la declaración de una persona que fue citada como ateste o como absolvente y se advierte una franca declaración falsa.
¿Esto cómo se advierte? Bueno, pues como yo les hago referencia, cuando yo llevo una audiencia preliminar, yo ya llevo estudiado el asunto. Entonces, para mí es muy clara la determinación. Tengo asuntos en los que he dado vista al Ministerio Público, a lo mejor en un caso de outsourcing. He tenido el conocimiento en el cual hacen referencia en la contestación de la demanda que tienen algún tipo de relación con alguna empresa que se demanda de forma solidaria. ¿No? Sí advierto en la contestación de la demanda que reconocen que a lo mejor tuvieron algún tipo de contrato con esta empresa, que a lo mejor se encuentra en un esquema legal, pero que sí se advierte algún tipo de relación. Pero cuando viene el administrador a declarar ante la presencia de la persona juzgadora, me niegan rotundamente que conozcan a la empresa. Yo nunca he escuchado de esta empresa. Es la primera vez que me están preguntando y estás protestado para conducirse con verdad. Entonces, cuando existen manifestaciones en los autos de los cuales se efectúa, ya sea por la persona apoderada legal, por el mismo administrador que contesta la demanda, pero advierte una declaración que sea notoriamente falsa, es ahí donde pregunto con toda claridad, me estás diciendo entonces que no conoces a esta empresa. Me estás asegurando ahorita que no hay ningún tipo de relación, pero en la contestación de la demanda, la persona que contesta me hace referencia a que sí hubo algún tipo de relación, a que sí la conoces, entonces pues es clara la manifestación falsa ante una persona juzgadora. Ahí les pongo un ejemplo en los que sí se da vista al Ministerio Público para que pueda investigar estos actos que pueden ser constitutivos de delitos. Igualmente, en alguna ocasión di vista a un Ministerio Público en el que una persona empleadora, que era una persona extranjera, incluso tuve por ahí un traductor, hacía referencia a que no conocía a la persona trabajadora, negaba de forma lisa y llana, pero en la contestación de la demanda sí me reconocían cierto periodo en el que le prestó el servicio personal subordinado. Entonces, bueno, pues quedaba clara la manifiesta intención de mentirle al tribunal y aquí también di vista al Ministerio Público, porque para mí fue muy claro que en autos, en la contestación de la demanda, aceptó reconocer al trabajador, por lo menos en este periodo, pero cuando viene a declarar, niega que había conocido al trabajador, aun cuando el trabajador estaba presente. Entonces, esto para mí es muy claro y manifiesto, y ojo, bueno, pues se encuentra impedido que las partes puedan presentar hechos falsos ante la autoridad laboral, ni en las constancias escritas ni en las audiencias orales. Señoría, muchas gracias. El tiempo desafortunadamente nos ganó. Yo le quiero pedir a Alejandra si nos ayuda, sale por un momento a poner todo este mosaico de los 66 reunidos, que en lugar de bajar el número subió al final de nuestra clase virtual. Y para todos los que están en las redes sociales, nuestra gratitud por las 66 veces que ha sido Pero que compartido prendan este la video. cámara. Que prendan, acuérdense que aquí cómo se pasa lista, préndanme la cámara, regálenme una sonrisa enorme para nuestras redes sociales y si estuvieron el día de hoy, no duden en etiquetarse, por favor. Será un gusto tenerlos, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Van a ser unos domingos totalmente diferentes y muy enriquecedores en presencia de la jueza, que tengo que decir que se va a estar trasladando desde el estado de Hidalgo, desde Pachuca, para estar con nosotros. Creo que es una invaluable oportunidad de capacitarnos en el derecho del trabajo. Con todo lo que le debemos al derecho del trabajo, necesitamos estar cada día más profesionales. Entonces, mil gracias de verdad, jueza, por estar el día de hoy. El derecho del trabajo, sin lugar a dudas, viene en tacones, pisando muy fuerte. Te agradezco, te veo muy pronto, te veo el 26 de enero para empezar en la Colonia del Valle. Recuerden nuestra charla, nuestra primer charla con la juez, todos con su ley en mano y todas las preguntas que tengan. Sé que se quedaron muchas preguntas en el tintero, de verdad es que estamos ya superados en tiempo, pero muchas de ellas serán contestadas obviamente en el taller. Nos vemos muy pronto y no sé con qué cierras. Yo quisiera preguntarte antes de irnos, ¿cuál es tu artículo favorito de la Ley Federal del Trabajo? Ay, qué bonita pregunta, nunca me lo había preguntado. Yo creo que a partir del 776, que incluye toda la etapa, todas las pruebas, creo que ese es mi artículo favorito porque me lleva de la mano a todo el material probatorio. Entonces me quedo con el 776, donde me desglosa todos los medios de prueba y pues es que es un tema que me encanta. Pero sí, cierro diciéndoles que el tiempo con ustedes se me va muy rápido, que les agradezco mucho su presencia. Vamos a tener
si la agenda lo permite, otro live, otro en vivo, para poder comentar un tanto más, un paso más de este taller intensivo. Pero bueno, pues no se pierdan, no dejen de asistir al taller intensivo especializado en el sistema de justicia laboral, y los invito también a que me sigan en mis redes sociales, Jueza Brisa Albores Medina. Estoy ahí en todas las redes sociales también para poder compartir estos temas y estar en contacto. Muchísimas gracias por el espacio. Y le iba a comentar precisamente a todos ellos que la sigan en redes sociales, porque yo que la sigo ya en Facebook y en TikTok, de verdad la maestra sube información bien interesante, ha subido entrevistas también y sube muchas cápsulas con información bien valiosa. Y esto que era una pequeña charla introductoria se convirtió en una gran clase con la maestra. ¿Y qué les parece, mi querida Emily, maestra Brisa, para la siguiente sesión, el siguiente live respecto de este taller, que tengan acceso los que ya se encuentren inscritos y entonces sí, les podamos dar uso de la voz para que puedan hacer la pregunta que requieran, una por lo menos cada uno de ellos, pero que sea de manera exclusiva para los que se encuentren inscritos en la siguiente cápsula? Sí, yo creo que es muy conveniente porque si nos dan aquí el micrófono no paramos y no les damos espacio para las preguntas, ¿verdad? Pero entonces Así para es. que podamos escuchar al público y nos puedan efectuar las preguntas, y bueno, pues van saliendo otras y seguramente se van a resolver también en el taller. Pero sí, con gusto. Y entonces en lugar de 3 clases, en realidad ese costo va a ser por 5 clases, porque esto fue una clase, la que viene contestando preguntas también se convierte en una gran clase. Entonces, aprovechenlo. Dice Emily, el curso está en 1,500, todos los que están conectados, tanto en Zoom como en redes sociales, solo 1,200, son más de 100 y tantas personas que pueden aprovechar la oferta académica que tenemos para ustedes y probablemente seguirnos con un curso más largo con la maestra Brisa, ¿no? Entonces, pues ya lo estaremos platicando con ella. Muchísimas gracias, mi querida Emily, por traer a la jueza Brisa Albores Medina. Síganla en redes sociales, de verdad, comparte información bien interesante la maestra. Vayan a su TikTok, porque está bien interesante. No perdamos el tiempo en TikTok, que no nos abona nada. Sigan gente como la maestra, de verdad. Entonces, pues muchísimas gracias a las dos y gracias a todos los que se conectaron en Zoom y en redes sociales. Muchísimas gracias. Y excelente Gracias. inicio de año. Excelente Bonita inicio de año. noche. Iniciamos Muchas súper gracias. bien. Buenas Que les noches. vaya muy bien. Buenas Saludos, Muchas gracias. noches. feliz año. Igualmente. Bye. Feliz Hasta año. luego. Feliz año. Gracias. Bye. Hasta luego.